Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto siempre, un privilegio que nos da el Señor de poder conectarnos con ustedes a través de este medio, con algunas novedades especiales este domingo que ya vamos a pasar a revisar. Les saludamos a todos cordialmente, sobre todo a quienes nos ven por primera vez o quienes de alguna forma siguen nuestras transmisiones hace poco. Somos una iglesia que cree en la preeminencia de la Escritura, ¿cierto? Que seguimos al Señor y que buscamos enseñar su palabra a través, ¿cierto?, de predicaciones, ¿verdad? Y de distintas reuniones que tenemos preparadas para ese efecto, ¿no? Queremos saludar también a quienes nos siguen habitualmente, decirles que parte de las novedades que ya les anunciaba tienen que ver con el retorno a nuestras reuniones presenciales, según nos permite, ¿cierto?, la pandemia y según nos permite la regulación de las autoridades, que es lo que tenemos que seguir. Esta invitación obviamente es extensiva a todas las personas que nos han acompañado durante este periodo, ¿cierto?, de transmisiones. Decir, sí, que las transmisiones por esta vía van a continuar, es decir, vamos a poder seguir transmitiendo, ¿cierto?, por internet, y ustedes se van a poder seguir conectando, dado que el aforo que tenemos autorizado es un aforo limitado. Pero estoy redundando un poco porque todo lo que estoy diciendo se va a explicar mejor en un video que vamos a pasar a revisar a continuación. Le vamos a pedir a nuestro técnico que reproduzca el video. Bueno, volvemos a reunirnos, dice ahí. Estamos felices de poder hacerlo, ¿cierto? Pero debemos cumplir con medidas sanitarias, como dice ahí. Podemos juntarnos como máximo 25 personas dentro del salón, respetando siempre la distancia de 1 metro al menos, incluso en filas. ¿Bien? Debemos usar mascarilla en todo momento desde nuestra llegada. Muy importante que traiga su mascarilla. Aplicar alcohol gel en las manos, que estará disponible en la entrada del recinto. ¿Bien? Respetar el sentido de circulación. Estará señalizada una entrada y una vía de salida distinta a la de la entrada. En el baño se deberá utilizar papel absorbente para secarse las manos. Y ese papel obviamente es desechable. En una primera etapa solo asistirán adultos, evitando desplazamientos dentro del recinto. Es decir, vamos a asignar un puesto determinado. No está permitido ingerir alimentos, ya que aumenta el riesgo de contagio en espacios cerrados. Por amor nos cuidamos y cuidamos a los demás. Bien. Este video ya está disponible también en nuestra página Cambio en Cristo, ¿cierto?, de Facebook, por la cual estamos transmitiendo ahora, y además ha sido enviado, ¿cierto?, al WhatsApp de Cambio en Cristo, para que usted, si tiene a alguien que tenga dudas, lo pueda compartir y pueda revisar una vez más los requisitos, que son bastante sencillos, no son distintos a lo que ya venimos practicando en nuestra habitualidad post pandemia, pero tenemos que recalcarlos para que no tengamos ningún inconveniente, ningún problema. Vamos ahora a orar. Los invito ahí donde están a cerrar sus ojitos, a inclinar su rostro en reverencia al Señor, y vamos a orar para que Él nos acompañe durante esta reunión, abra nuestro entendimiento para poder entender su palabra y lo que Él quiere enseñarnos hoy. Oramos. Bendito Dios, gracias por un día más, por una mañana más hermosa, por cierto, de día domingo, en que recordamos tu sacrificio, Señor, que recordamos tu muerte y tu resurrección, que tenemos en la memoria, Señor, lo que tú hiciste por nosotros un día. Gracias porque podemos reunirnos en torno a tu palabra, en torno a tu consejo. Que cada uno, Señor, de quienes está conectado ahora por la vía del video, pueda recibir, Señor, de tu palabra, podamos recibir tu consejo, tu enseñanza, que podamos, Padre, ser ministrados por ti, que podamos, Señor, ser guiados en nuestro caminar por ti, que esta palabra no solo sea una palabra teórica o que quede, Señor, en una enseñanza, sino que se vuelva vida en nuestro caminar diario, que permee nuestra rutina, lo que somos, lo que hacemos todos los días, el cómo vivimos en esta vida que tú nos das. Señor, permite, por tu misericordia, que podamos
obedecer a tu palabra y entender la cabalidad. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como es costumbre, abrimos nuestra reunión revisando uno de los salmos. Ayer yo me asombraba en la casa cuando nos preguntábamos cuál era el salmo que nos correspondía. Ya vamos en el Salmo 48, 48 semanas revisando un salmo, ya vamos a cumplir un año, si no me equivoco, ¿cierto? El año tiene 54 semanas, estamos a poquitos salmos de llegar al Salmo 54, que nos indica que ya hemos pasado un año completo revisando cada domingo un salmo, en lo cual constituye, y lo compartirán conmigo, una bendición para la vida nuestra, el poder leer los salmos, el poder tomar lo que el Señor nos ha querido decir en ellos. Voy a invitarle a abrir su Biblia en el Salmo número 48, sin antes preguntar, ¿tenemos proyección? No tenemos proyección. Por lo tanto, si no tiene su Biblia, por favor ponga atención a lo que yo voy a decir, porque ha ocurrido ahí un desperfecto técnico que en parte es el que nos hizo partir un poquitito más tarde también. ¿Bien? Vamos a leerlo. El Salmo 48. Si tiene su Biblia, por favor búsquelo. Y si no la tiene, por favor ponga atención a la lectura. Leemos así. Este salmo en la versión Reina Valera de 1960 se titula Hermosura y Gloria de Sión. Dice el Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron. Se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Qué hermoso texto que, bueno, podríamos sacar como siempre un montón de enseñanza de lo que el texto nos quiere decir. Es una alabanza a Dios, es una alabanza por lo que Él hace, es una alabanza por su justicia, es una alabanza por quién es Él, muy identitaria de la persona, de nuestro Dios. Y además describe su ciudad, describe su fortaleza, describe su refugio en la física Jerusalén. Pero sabemos, por cierto, que no solo el texto se refiere en términos físicos reales a la ciudad de Jerusalén, que hoy día existe, al monte de Sión, que está, como indica el texto, implícitamente al sur de la ciudad de Jerusalén. Tenemos a Jerusalén al norte del monte de Sión, sino más bien implica aquella promesa que podemos ver en el último verso, en el verso 14, en que nosotros habitaremos esa nueva Jerusalén, en que nosotros habitaremos esa ciudad de Dios, donde Él estará con nosotros eternamente y por los siglos. Hoy por fe vivimos bajo la soberanía de Dios, anhelamos su reino. Cuando oramos siempre, le pedimos al Señor que traiga su reino, este reino que habla, ¿verdad?, de un Dios santo, de una ciudad enraizada, de una ciudad afirmada, y donde Dios es conocido por refugio. Nosotros tenemos esperanza en un Dios en el cual hemos creído y nos hemos refugiado. Y podemos descansar en que, independiente de las circunstancias de nuestra vida, estamos seguros
en las manos del Señor. Y Él nos acompañará y dice, nos guiará eternamente y para siempre, aún más allá de la muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Insisto en la misma idea de todos los domingos cuando me ha tocado compartir algún trozo o algún salmo, en que por favor lo revise durante la semana, vuelva a leer el Salmo número 48 y ore al Señor para que, junto con a lo mejor revisar también la prédica, el Señor abra nuestro entendimiento y nos permita entender a cabalidad qué es lo que nos quiere decir. Vamos a dejar ahora a Pablo Ávila, que es quien nos va a traer la palabra el día de hoy. Bendiciones, un abrazo enorme y esperamos juntarnos. Una última cosa, se me estaba quedando en el tintero y me van a retar. El día martes, el próximo día martes 5 de octubre, martes 5, ¿verdad? Sí, martes 5, martes 6 de octubre, ahí sí. Es el primer estudio bíblico después de varios meses en el cual vamos a hacer una actividad presencial. Es decir, usted va a poder venir a ese estudio bíblico, va a poder estar acá. Nosotros también vamos a transmitir ese estudio, pero vamos a tener una especie de reunión, un poco de marcha blanca, como decimos, preparándonos, anticipando la reunión del domingo. El máximo es 25 personas, cumple exactamente con las medidas que hemos relatado en el video, que usted puede volver a revisar también. Y las inscripciones para estar ese día martes aquí, porque es el mecanismo en que de forma más ordenada hemos visto que lo podemos hacer para que no se agolpe gente afuera. Sabemos que van a llegar más de 100, 200 personas, eso es lo que querríamos, ¿no? Pero si fueran más de 25, no tener que impedir el acceso a alguien, vamos a hacer una inscripción previa. Es Juan Manuel Castro quien está recibiendo por cualquier vía, correo electrónico, WhatsApp, Facebook, sus inscripciones previas y él va a ir anotando ahí en una listita hasta completar 25 adultos que pueden estar ese día acompañándonos. Bien, dicho esto, ya están todos los mensajes entregados. Dejamos a Pablo Ávila con el mensaje para el día de hoy. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, todos aquellos que nos visitan, como lo hemos dicho tantas veces, por Facebook. Estoy doblemente contento, agradecido de Dios por lo que usted ya ha escuchado. Tenemos la posibilidad a partir de este primer martes de octubre de reunirnos presencialmente, algunos, 25 es el cupo, y también contento por lo que vamos a hablar. Ciertamente es un gran deleite poder conversar de la palabra de Dios, específicamente los versículos que hoy día vamos a tratar, que van a aparecer en pantalla, están señalados, son muy interesantes. Estos textos, tanto el de la semana pasada como el de ahora, como la siguiente, nos hablan de el concepto del cristianismo, el principal concepto que nos lleva a estar en una relación diáfana correcta con Dios. Por lo tanto, por eso pusimos a esta prédica de hoy la reconciliación, porque ese es el concepto más importante, es el mensaje que tenemos que dar. Y a pesar, un poco tomando las palabras de Paul Washer, que dice que a pesar que hay millones de evangélicos en el mundo que no conocen lo que es el evangelio, esperamos que hoy día usted, que no lo conoce, si nos escucha por primera vez o lleva poco tiempo con nosotros, lo pueda entender de manera clara. Y aquellos que ya lo conocen, ya nos podemos deleitar en esta gran obra que hizo Cristo para nosotros, en favor de nosotros, y nos da esta reconciliación necesaria con Dios. Por lo tanto, contento de próximamente poder verlos presencialmente aquí, algunos, los que alcancemos. Los demás van a seguir viendo sus videos, me imagino, en sus casas, pero también muy contentos de poder entregar la palabra, siempre por algún medio, por alguna vía. Eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios nos ha delegado, como nos va a decir de hecho los versículos, y estamos muy contentos de eso. Vamos a leer, son 2 versículos nada más, el 18 y 19 del capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer para después pedirle a nuestro Dios que nos bendiga, entendiendo y analizando en profundidad estos 2 versículos. Dice así, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. Oremos un momento. Padre bueno, tú que estás en los cielos, santificamos una vez más tu nombre, te decimos lo puro, lo correcto, lo realmente de otro planeta que eres. Y nosotros, criaturas falibles, personas incapaces de hacer lo correcto, que estamos fallando de continuo, estamos hoy día reunidos a través de este medio audiovisual para rendirte un tributo, un culto agradable, nuestro deseo de estar en relación contigo. Gracias por lo que vamos a explicar, porque son conceptos sumamente necesarios de atender. Es el gran mensaje del Evangelio, son las buenas noticias que tú viniste a la tierra a entregar y que nosotros, como ministros tuyos, tenemos la obligación de enseñar correctamente, profundamente y hacer que tu palabra corra por esta ciudad. Rogamos porque queremos que muchos vengan a tu conocimiento y vengan a relacionarse de la manera que tú deseas. Permite que lo que voy a explicar, las palabras que ocupe, aún lo que piense en decir, sea de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayuda a mis hermanos también, aquellos que conocen ya de ti, que puedan regocijarse, contentarse nuevamente por saber lo que tú has hecho por todos nosotros. Y los que no te conocen, que puedan también venir a tu conocimiento. Te lo pido por misericordia, por el amor que tú tienes a nosotros, criaturas, Señor, desobedientes y perdidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo primero que quiero destacar y que creo que es evidente al leer estos dos versículos, que son solamente 49 palabras, es la gran cantidad de veces que aparece la palabra o derivados de la reconciliación. Hay 4 veces donde aparece el ministerio de la reconciliación, nos dice reconciliando, después nos dice reconciliación nuevamente. Habla muchas veces acerca de este concepto, que nos reconcilió, nos está reconciliando, la palabra reconciliación, y en pocos versículos repite tanto este concepto que debe llamarnos poderosamente la atención. De hecho, si usted revisa a lo mejor en su Biblia, Reina Valera, probablemente aparezca el título, el ministerio de la reconciliación por ahí, por el versículo 11. Y lo que sabemos es que Pablo, ya lo hemos repetido muchas veces, está hablando a los corintios que han sido difíciles de enseñar, difíciles también en su trato con él, han habido conflictos que él está resolviendo, pero Pablo, una persona elegida por Dios, instruida por Gamaliel, un gran fariseo, conocedor de la ley y siendo tomado por Cristo mismo para este ministerio, nuevamente está trabajando este concepto, a pesar de que ya se lo había enseñado por el año y medio que estuvo en la ciudad. Pero él quiere asegurarse de una manera clara de poder tener a sus oyentes, a las cartas de Corintios y hoy día nosotros que estamos leyendo, este punto principal de la fe, este punto que conecta nuestra relación de conflicto que tenemos con Dios. Y digo de conflicto porque realmente cuando usted habla de reconciliación y quiere analizar ese concepto, da por sentado, es decir, presupone que para haber necesidad de reconciliación hubo una ruptura, hubo un hecho que generó un impas, hubo algún problema entre dos partes para poder hablar necesariamente de reconciliación. De hecho, el diccionario nos dice como definición de reconciliación que es hacer que se restablezcan la amistad entre dos personas. Y etimológicamente, es decir, desde el origen de la palabra reconciliación, viene de una palabra latina que es reconcilium, donde re es un prefijo que significa volver a hacer algo, y concilium significa reunión o asamblea. Por lo tanto, aún en el significado etimológico o de origen de la palabra no está diciendo qué significa reconciliar, es decir, volver a unir, volver a hacer una reunión entre dos partes que han estado separadas. Por lo tanto, es muy importante esta palabra y por qué Pablo la explica, mayormente lo vamos a analizar. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir estos versículos? Si partimos de la base que la reconciliación es una ruptura, es un impasse, es una separación entre dos partes, bueno, tenemos que ir un poquito más allá de los mismos versículos para entender la Biblia en su plenitud y buscar dónde estuvo la ruptura. ¿Dónde cree usted, si no la conoce, hubo la falla y la separación de la unidad que debiese haber entre nosotros y Dios?
La Biblia es clara, hace énfasis desde los primeros días del hombre en la tierra. Nos habla ahí en el huerto del Edén, una vez que Dios creó al hombre, una creación de él desde el polvo de la tierra, pero lo formó, le dio inteligencia, le dio voluntad, le dio responsabilidad incluso sobre todo lo creado, cuando estaba todo bien y todo en armonía, donde toda la creación, y nos dice los primeros capítulos de Génesis, que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Desde ese momento, en razón de desobediencia del hombre, influido es efectivamente por el diablo, pero es el hombre quien en su deseo de querer ser como Dios, ¿no es cierto?, desobedece a una instrucción simple, a una simple deseo de Dios que no haga tal cosa. Podía hacer todo excepto comer de un árbol. Podríamos decir qué simple, qué pequeña cosa. Pero eso catapultó al hombre a una caída que hasta el día de hoy nos pesa, porque la relación con Dios se fragmentó, se quebró desde ese momento. Imaginémonos nosotros un poco y pongámonos en los zapatos de Dios. Tenemos a la máxima creación, a la cual le hemos delegado responsabilidad, que la hicimos inteligente, que la hicimos con ciertas virtudes que otros, como las plantas, como los animales, no tenían, que nos hayan desobedecido. ¿Qué habríamos hecho nosotros en los pies de Dios con esa creación que se ha vuelto rebelde, que nos desconoce y que quiere hacer su vida a su manera? Pensemos un poquito, tal vez fantasiemos, porque de hecho Hollywood y todo lo que es relacionado a la ciencia ficción nos ha puesto un poco en esa idea. Me quiero referir que justamente hay películas donde muestran al ser humano, con todas sus credenciales, con todas sus capacidades hoy día en la tecnología, que desarrollan seres o máquinas, llamémoslos tipo robot, que en algún momento algunos se rebelan contra él, contra sus creadores, que seríamos nosotros, y vemos cómo, en las películas de ciencia ficción, por cierto, tenemos al ser humano combatiendo contra las máquinas, combatiendo con esos robots insurgentes, sublevados, y que finalmente en esas tramas vemos justamente el deseo del hombre de recuperar ese control, de recuperar ese poder sobre la creación. Muchas veces vemos esas películas y nos gusta el argumento, nos gusta que pensamos que de hecho es lo correcto, que el hombre, que el ser humano pueda estar sobre lo que ha creado, sobre lo que él ha decidido hacer en máquinas o en cosas cibernéticas. Y el argumento justamente nos parece justo, nos parece correcto. Total, nosotros somos los creadores y ellos son la creación de nosotros, por lo tanto nos tienen que obedecer. Pero si eso nos parece correcto, bueno, pongámonos ahora en la realidad de las cosas, en la realidad de Dios con nosotros. Él, el creador, el gran artífice de todo lo que existe, creó un universo, creó un planeta, creó todas las condiciones para que estos seres creados, que somos nosotros, que no somos más que polvo, que nos formó y nos dio capacidad, inteligencia, todas las virtudes que tenemos, le han desobedecido y han roto la relación de Dios. ¿Qué debería hacer Dios con nosotros? ¿Qué tendría que hacer? Si nos parece bueno el argumento de nosotros deshacernos de criaturas rebeldes formadas por nosotros, ¿cuánto más entonces debemos esperar que Dios nos aniquilara? Y nos parecería, y debería parecernos hasta justo. Pero ¿sabe qué? Dios no ha hecho eso. Y aquí vienen las buenas noticias del Evangelio. La noticia de la reconciliación. El versículo 19 nos da la clave para entender lo que Dios escogió, lo que Dios deseó con esta humanidad que le da vuelta a la espalda, que se quiere deshacer de él, que no lo quiere considerar y quiere hacer la vida autónoma a su manera. Dice el versículo 19, vuelvo a leer, que Dios estaba, dice, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Imaginemos ahora cómo son nuestras relaciones, pongámonos en un plano más también cercano. Si tuviésemos dos amigos, y estamos hablando que la reconciliación es una ruptura entre amigos que debe volver a componerse. Si tenemos un amigo muy querido, de larga data, que un día decide venir a nuestra casa, robarnos lo que tenemos y agredirnos, ¿qué pasaría con el ofendido? Siempre tenemos un ofensor y un ofendido. El amigo, ¿no es cierto?, que es el ofendido, lo más probable es que se quede muy triste y que quiera, por lo general, tomar venganza del amigo que le ha hecho eso, que ha traicionado su amistad, que ha traicionado su amor entregado. Por lo general, para ver una reconciliación en un caso así,
lo que debe suceder es que el ofensor debería tomar conciencia, reconocer, la embarré, mi amigo de toda la vida, no sé por qué hice estas cosas, por qué me quise apropiar de lo que no era de él, y lo agredí y le fallé como amigo. Entonces, en una supuesta relación quebrada, es generalmente el ofensor el que debe tomar el camino para generar la reconciliación. Nunca es al revés. De hecho, lo más antinatural es que sea al revés, que el ofendido decida perdonar al ofensor y que quiera reconsiderarlo como una amistad y volver a tener una relación con él. ¿Por qué cito esto? Porque justamente Dios hace lo que ninguno de nosotros haría. Dios, para poder recomponer la relación quebrada en el Edén, lo que decide es por él mismo y para sí mismo recomponer la relación con el hombre. No quiere, dice, tomar en cuenta nuestros pecados, quiere reconciliarse con nosotros, quiere hacer las paces, a pesar de que él es el ofendido, cosa que en nuestros casos familiares nunca, de relaciones interpersonales nunca ocurre. Y esto nos habla de su carácter amoroso, de su carácter que es bondadoso, misericordioso ante la falta, ante la agresión, ante el daño. Ninguno de nosotros es así. Ninguno de nosotros está esperando, siempre estamos esperando al contrario, que el ofensor venga y se arrepienta y nos pida perdón, si no, no lo perdonamos. Y a pesar de que sean faltas pequeñas, a pesar de que sean pequeñas cosas, decidimos, no, Él tiene que ser el que venga a pedirnos perdón. Pero Dios toma la iniciativa en este caso y Él decide crear un camino de reconciliación con el hombre. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay un punto más que tengo que advertirle, porque Dios, a su vez, como sabemos, es el juez justo, es lo más correcto que hay en la determinación de los principios de justicia que nosotros siempre decimos, pedir y exigimos que se cumplan. Si usted revisa la historia de Génesis, cuando se produjo la ruptura, lo primero que dice en Génesis 2.17, antes que el hombre falle, es que Dios le da una advertencia a Adán, en Génesis 2.17. Creo que están los versículos ahí para que los mostremos. Dice en 2.17, el día que comieres, ciertamente morirás. ¿No es eso una advertencia clara de lo que iba a pasar si Adán desobedecía? Dios no estaba jugando, Dios no lo estaba haciendo de caprichoso. Él quería una relación correcta, pero puso el elemento del árbol para ver qué pasaba con este ser humano creado y le darle la libertad de escoger tomar o no tomar. Pero le advierte, le dice, el día que comieres ciertamente morirás. A pesar de que el hombre no sabía lo que era la muerte, probablemente, pero sabía que era una orden directa de Dios. También nos dice Ezequiel 18:4b, el alma que pecare, esa morirá. Y en Éxodo 34:7 también nos advierte que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Yo quise recoger estas declaraciones de Dios porque son parte de la palabra de Dios y son no solamente amenaza o un exabrupto de Dios ante la respuesta al mal. Son advertencias serias para el hombre y que tenemos que tomar en consideración. Dios no es una persona que las cosas que ha puesto en su palabra las considere mentirosas o falaces, sino que lo que dice es lo que va a cumplir. Él no es como otras personas, como nosotros en realidad, que escribimos algo con la mano y lo borramos con el codo. No es así. Dios se ha puesto un sello sobre las palabras que ha dado, que es veracidad y que es cumplimiento al 100%. Por lo tanto, no piense que el comer esa fruta para Adán fue algo, una nimiedad para Dios, sino que Él lo consideró con toda la gravedad y de hecho castigó al ser humano desde esa primera desobediencia. Por lo tanto, tenemos un elemento que es importante ponerlo en la ecuación de la reconciliación. ¿Cómo Dios va a reconciliar con el hombre? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a pasar por alto los pecados? ¿Cómo no nos va a tomar en cuenta? Nos dice el versículo. Si Dios no puede olvidar su promesa, Él no puede olvidar su palabra. ¿Cómo se resuelve entonces este conflicto de intereses? Tiene que cautelar, por un lado, que se haga la justicia, que la justicia llegue a su momento, a su lugar, pero por otro lado no quiere matar al hombre, no quiere que se le consideren incluso los pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ahí nos dice el versículo. Dios decide venir a este mundo, autocastigarse, dañarse, sufrir, matarse Él mismo para poder considerar que se establezca su justicia y poder reconciliarlo.
Esto realmente, hermanos, es muy hermoso. Esto es realmente un motivo de alegría. Ver el amor de Dios expresado en hechos concretos, no en palabras, te perdono y trato de olvidar, como lo hacemos nosotros, sino que Él decide ponerse en acción y tomar el peso de la culpa, el peso del castigo correspondiente a nuestra falta sobre sí mismo, para no dañarnos a nosotros. Imaginémonos esta misma idea de un amigo con otro amigo. Uno, el ofensor, que fue, le robó todo lo que tenía, lo agredió, lo dañó. Y el amigo, ¿no es cierto?, ofendido, ama tanto a su amigo, lo quiere mucho, que quiere restablecer y perdonarlo. Pero hay un problema en esas leyes, o en ese país donde viven, o en ese estado donde ellos están, que dice que aquel que agreda a su amigo, que aquel que robe a su amigo con violencia, entonces es penado de muerte. Imaginémonos esta figura humana, por cierto. ¿Qué haría el ofensor, qué haría el ofendido en esta circunstancia? El ofensor tiene que pagar, y tiene que pagar con muerte. Como delito de muerte es haber agredido, dañado, robado a su amigo. Pero el ofendido es tan amoroso, quiere tanto a su amigo que sufre por él. Dice, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago para estar con él nuevamente? A pesar de que me ofendió, mi amor es tan grande. Y ahí está su hijo, el hijo del ofendido, que llega donde el padre y le dice, yo veo que sufres por tu amigo, yo veo que estás mal por él. Y le dice, papá, no te preocupes, yo voy a morir por él. No sé si alguna vez ha pensado una historia así de triste, pero nos parecería incluso hasta injusto esa situación. Pero eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que cuando nos dice en Cristo, y en el versículo 18, por Cristo, que estaba reconciliando al hombre consigo mismo, lo que nos está diciendo que hubo alguien que tuvo que pagar la justicia debida a nuestro pecado. Esto es realmente lo más grande que Dios pudo hacer por nosotros. Por eso que revisamos los versículos 14 y 15 la semana pasada, que uno murió por todos y por todos murió. Cristo tuvo que venir, tuvo que pagar la justicia correspondiente, hizo un reemplazo, Él fue el Cordero inmolado de Dios. Cristo también es Dios. Y podríamos decir por ahí, bueno, es que a lo mejor a Cristo no le costó, pero recordemos que fue uno de nosotros. Biológicamente se hizo carne, se personificó en un ser humano. Y cuando estuvo en la tierra, tuvo dolor, tuvo hambre, tuvo las mismas necesidades, tuvo que sufrir, tuvo que doblegar su voluntad a la voluntad del Padre, pero tenía el mismo sentimiento de amor que el Padre. ¿Por qué? Porque cuando estuvo en la cruz colgado, cuando todos lo injuriaban, todos lo insultaban, le decían, bájate si tienes el poder de Dios, bájate de esa cruz. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Clamó al Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Realmente el amor de Dios, del Padre y del Hijo, es uno solo. Es una relación tan íntima, tan en unidad, que desean lo mismo para el ser humano, la reconciliación. Y por eso Cristo bajó. Y a veces eso es lo que molesta hoy en día cuando vemos las prédicas de charlatanes, lamentablemente tengo que decirlo así, de personas que muestran a Dios solamente como un Dios bueno que quiere darnos cosas, que quiere darnos beneficios. Y todo se centra en que Él me dé artículos, ¿no es cierto?, de lujo, que tengamos autos, que tengamos casas, que tengamos cada vez más beneficios materiales. Eso no es realmente el deseo de Dios. El deseo de Dios es reconciliarnos en el problema más grave considerado por Él en la palabra, que es el pecado del hombre, es la desobediencia, es, ¿no es cierto?, la creación más hermosa, más sublime que Él pudo haber hecho, le desobedeció y cambió la gloria de Dios por el pecado y por nuestra autosatisfacción. ¿Cómo no podría estar molesto, podría estar enojado, podría habernos destrozado? Porque de hecho, podríamos pensarlo así, la raza es la mala, a veces decimos, cuando hay gente que nos traiciona, que nos apuñala por la espalda. La raza es la mala, decimos como algo coloquial. Pero todos nosotros estamos hasta el día de hoy en contra de Dios, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque deseamos solamente satisfacernos por Dios, pero no amarlo, no retribuirle en nada. Y en realidad debiésemos ser exterminados, eso es lo que debió haber pasado, visto de nuestro lado de las cosas. Pero Dios, que es amor, que es el ofendido, que no puede traicionar su justicia, Él desea la reconciliación y no quiere tomarnos en cuenta los pecados. Entonces, ¿qué hace?
el Hijo paga por nosotros. El Hijo muere en una cruz sacrificialmente por nosotros. Qué persona tan hermosa, qué persona tan amorosa, qué persona tan extraordinaria es Dios. Y aún así lo seguimos ofendiendo. Y aún así seguimos pensando que el Evangelio es beneficio de otro tipo, más que el beneficio inmenso que hizo Dios por nosotros. Qué lamentable es no entender lo que es el Evangelio, no entender la verdad de Dios. Pero aún hay un punto más que nos señala el versículo 17, el anterior, que se revisó la semana pasada y lo quiero traer a colación acá. Porque en estos temas de reconciliación, muchas veces la parte del perdón y del olvido nos cuesta mucho. Pero mire lo que dice el versículo 17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Que por creer en Cristo, si estamos en Él, si hemos concebido que Él fue la propiciación, el pago por nuestros pecados, entonces soy una nueva criatura. Y esto es un concepto muy profundo y muy difícil de abordar en una sola prédica. Pero quiero hacer énfasis cuando dice las cosas viejas pasaron. Todos los delitos, todas las cosas que nosotros habíamos hecho contra Él, toda la desobediencia es perdonada y olvidada. Qué concepto tan difícil en la reconciliación. Mire, no quiero poner otro ejemplo más de lo que somos nosotros con otros seres humanos, pero yo estoy seguro que la parte más difícil en la reconciliación es hacer que las cosas pasadas sean borradas, sean hechas nuevas, como nos dice acá la palabra. Nosotros por lo general siempre estamos acordándonos de lo que nos hicieron. Si volvemos a esa amistad, reconciliamos las partes, siempre estamos pensando en lo que nos hicieron. Y es muy difícil que se borre realmente. Lo decimos, es como un jarrón roto. Si el jarrón se rompe, aunque lo pegue, nunca va a ser lo mismo. De hecho, a veces las mujeres, bueno, eso es una broma nomás. Las mujeres se acuerdan de todo, no son histéricas, decimos son históricas porque tienen un recuerdo, detalle de todo lo que nosotros le hicimos. Y cuesta ese olvido, cuesta ese perdón. Pero mire, Dios nos ha hecho todas las cosas nuevas y todo lo pasado ha sido olvidado. Realmente es así. El Salmo 103, 12 dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La verdad es que Dios realmente olvida y no nos anda sacando en cara a cada momento, es que tú no me fuiste así, es que tú pecaste contra mí, es que no. Él hace todas las cosas nuevas y recompone la relación correctamente. Ahora este versículo efectivamente nos habla de un cambio completo. Es más allá del perdón y olvido. Nos habla de un nuevo nacimiento, nos habla de una nueva creación. Somos renacidos por el Espíritu Santo, como bien lo sabemos, y nos da otros afectos por Dios. Ahora realmente lo amamos, ahora realmente consideramos a Cristo su sacrificio y volvemos a Él agradecidos por lo que nos ha hecho. Por lo tanto, es mucho más que perdón y olvido, es una nueva criatura que tiene otros sentimientos, otras percepciones y desea la relación con Dios. Eso es parte de la reconciliación. Por lo tanto, tenemos en una parte el deseo de Dios, el deseo inicial, porque todo esto, como nos dice el versículo 18, proviene de Dios. El camino lo hizo Él. Desarrolló un sistema de justicia para no tocarnos a nosotros, decidió castigar a Cristo. Y hace todas las cosas nuevas en esta relación. Olvida verdaderamente el pasado y nos recibe como uno de sus hijos, como un igual a su Hijo unigénito que es Cristo, muriendo en la cruz. Por lo tanto, es algo realmente grandioso, son realmente impactantes estas noticias que no podemos desconocer qué es lo que hace Dios por nosotros. Pero aún nos falta un tema más, y con esto ya vamos a ir cerrando lo que es este análisis. Porque en los dos versículos nos habla de este ministerio de la reconciliación. Desea que el ser humano participe de esta idea de reconciliación, no haciendo la reconciliación, no proveyendo el camino, porque todo esto lo hizo Dios. Pero sí nos da la particularidad que nosotros entreguemos este mensaje. Por eso que dice al final del versículo 19, dice Pablo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios podría él mismo haberlo anunciado, haber bajado otra vez más, permanecido acá en la tierra, enseñando sucesivamente estos conceptos. Pero Él salió de este mundo y nos delegó a nosotros, a los seres humanos también imperfectos, a todos aquellos que han recibido esta reconciliación, propagar este mensaje. Y no es solamente este versículo para Pablo, que ciertamente fueron tal vez los primeros y el más eficaz, el más grandioso de los predicadores
que Dios puso en la tierra, que pudo hablarle a gran parte del Imperio Romano. Creo, y como nos dice Mateo 28 al final, versículos 19 y 20, él creo que es para todos nosotros, todos los creyentes, todos aquellos que hemos hecho las paces con Dios, tenemos el encargo de hablar de esta reconciliación. ¿Y qué significa hablar de este ministerio? Significa predicar, significa evangelizar, son los mismos conceptos. Entregar la palabra de la reconciliación es más o menos lo mismo. Es entregar de una manera clara el mensaje de que hay un daño en la relación con Dios, que nosotros hemos sido los que lo hemos ofendido y que Él proveyó tanto la justicia como la reconciliación por medio de su Hijo, como un sustituto para no matarnos y recibir una vida nueva. En eso está basado finalmente la reconciliación, un camino de vuelta al Padre, un camino de vuelta a una relación como en el Edén, sin avergonzarse, sin miedo, sin temores delante de Dios. Y ese es el elemento que nos queda a nosotros. Nosotros tenemos la reconciliación si hemos creído y no hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos creído en Cristo y no hemos arrepentido. Pero aquellos que no creen esta reconciliación, pensémoslo bien, claro que va a ser justo que Dios los castigue. Y esto es parte también del mensaje del ministerio de la reconciliación, hablar todo el panorama completo. Dios nos está dando, ¿no es cierto?, nos está señalando la ruptura, nos está señalando el camino de reconciliación, los medios para realizarlo, que todo proviene de Él, y nos pone a anunciar esta verdad. Y nuestra parte es anunciarlo de manera completa. Nosotros no podemos decir esto de Dios es algo pequeño, es algo poco importante. Para Dios el pecado del hombre es grave, tanto que tuvo que morir su Hijo para reconciliarnos con Él. De manera que, como nos dice Hebreos 10:29, Él no va a tomar al inocente, al culpable por inocente. Al contrario, nos dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, esta verdad de Dios, este camino de reconciliación es lo más grande que Dios nos ha provisto. Y de verdad, si no lo consideramos, si seguimos, ya sea por ignorancia, ahora ya lo sabe, o por un deseo de querer hacer su vida y seguir pasivamente como que esto no ha ocurrido, o si aún activamente usted está desafiando a Dios y sabiendo toda esta verdad, no quiere llegar a Él, entonces la condenación será justa. El pago en el infierno que existe y que es real, que es parte de esta ecuación, entonces nos va a corresponder a aquellos que rechacemos este camino de reconciliación. Por lo tanto, como conclusión a lo que hemos hablado hoy día, tenemos que ser enfáticos. Hacemos un llamado a todos aquellos que entienden este concepto de la reconciliación. Porque sea que tenga poca edad, mucha edad, que esté enfermo, que esté sano, le queden muchos años de vida o pocos, todos los seres humanos enfrentaremos a Dios. Y si no nos ponemos a cuentas con Él, como decimos en buen chileno, no hacemos las paces, no nos reconciliamos por medio de su Hijo, porque es en su Hijo el sacrificio para el camino de reconciliación, entonces no va a haber excusa. Y no va a haber excusa en el infierno para que usted esté ahí por causa de sus pecados. Dios lo ha hecho todo. Dios entregó lo más preciado, su Hijo, para reconciliar al mundo con Él. Por lo tanto, mientras haya vida, mientras haya esperanza, respondámosle a Dios con un deseo genuino de arrepentimiento, de dejar atrás todas las cosas. Él está dispuesto a olvidarlo todo. Qué hermoso ejemplo de cómo se hacen las cosas cuando nos reconciliamos, cuando decidimos perdonar. Él olvida, Él deja atrás, Él no hace distinción alguna. Si fue poco o mucho el pecado, Él lo borra, lo aleja, así como del oriente al occidente. No despreciemos más su evangelio, sus buenas noticias. Y yo, más que ser un ministro, ¿no es cierto?, a la altura del apóstol, vuelvo a rescatar sus palabras para que nos recordemos qué importante es para Dios la reconciliación. Qué importante es para Dios estar a cuenta con el hombre. No despreciemos más su palabra, no despreciemos más lo que Él es, que no juguemos con el evangelio pensando que es otra cosa, que es dinero para mi bolsillo, que es plata para comprar auto, para comprar casa. No, el evangelio, las buenas noticias, que estamos perdidos sin Él, que estamos camino al infierno y que Él quiere volvernos a una relación cordial
con el Padre. El Creador está dispuesto a perdonar la ofensa y recibirnos a nosotros por amor a nosotros y por el sacrificio de Cristo. Mi oración final, por lo tanto, es reconcíliese con Dios. Haga las paces con Él, porque no sabemos el momento que partiremos de este mundo para encontrarnos finalmente con el Creador. Oremos. Señor, estamos tan contentos de tener la oportunidad, una vez más, de hablar de tu palabra. Y hablar de este concepto que es básico, que es simple, de querer volver a tener una relación transparente, diáfana con nosotros, sin más peleas, sin más quejas, sobre todo en obediencia a ti, el que fue el creador, el diseñador de nosotros, el que nos puso vida y que ha generado todo lo que tenemos para nuestro beneficio. Aún despreciamos, Señor, esta tierra, despreciamos tu creación, herimos, Señor, a nuestros hermanos, estamos siempre haciendo las cosas de manera tan negativa, tan pecaminosa, que realmente no es posible ver en lo humano que haya un camino de reconciliación si somos los que ofendemos y no queremos arrepentirnos. Pero tú, Señor, das tu Espíritu Santo, das tu gracia sin medida y quieres volvernos a ti. Yo te agradezco por esta palabra, que es un mensaje sencillo, que es un mensaje directo, que tiene, Señor, para muchos gran significado. Y yo espero que todos los que lo han oído puedan tener el mismo deseo de volver a ti, el mismo deseo de pedir perdón, de arrepentirse y de pedir por el sacrificio de Cristo perdón para sus vidas. Señor, ayúdanos. Ha pasado tanto tiempo de este hecho, a veces nos hemos alejado tanto de esta verdad que nos parece increíble cómo tú hiciste las cosas, pero ese eres tú, así de excepcional, así de grande y de misericordioso eres. Te pido que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga lo que tú deseas. Gracias por una oportunidad más de compartir el mensaje del Evangelio. Gracias porque estamos próximos también a vernos y a volver a compartir también tu palabra presencialmente. Te doy gracias y te pido que sigas avanzando en medio de esta ciudad, en medio de Illapel, para que muchos vengan a tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, estoy verdaderamente contento, agradecido de esta oportunidad y sobre todo de saber que pronto nos vamos a ver. Extrañamos verle, su cara, su presencia es importante y muchos que nos han visto solamente por video, esperamos también que puedan venir, sin temores, sin ninguna dificultad. Hacemos lo mismo, básicamente, lo vamos a seguir haciendo, transmitiéndolo también, pero podemos disfrutar juntos, tener esa sensación que no es virtual, sino que es presencial de estar viéndonos y mirándonos unos a otros. Que tengan buen domingo, nos estaremos viendo el próximo martes, presencialmente con algunos y con otros, por esta plataforma. Dios les bendiga. Vivir es Cristo.